En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1848 que se iba a incluir legalmente la cadena perpetua en España en el Código Penal. El artículo 94 definía que la pena de cadena perpetua se sufrirá en cualquiera de los puntos destinados a este objeto en África, Canarias o ultramar. Y el artículo 96 establecía lo siguiente: los sentenciados a cadena perpetua trabajarán en beneficio del Estado, llevarán siempre una cadena al pie pendiente de la cintura o asida a la de otro penado, se emplearán en trabajos duros y penosos y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento. Los delitos que eran castigados con cadena perpetua eran los siguientes: el español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España o se concertare con ella para el mismo fin; el español que tomara las armas contra su patria bajo banderas enemigas; al que facilitare al enemigo la entrada en el reino, el progreso de sus armas o la toma de una plaza, puesto militar, buque del Estado o almacenes de boca o guerra del mismo; al que suministrare a las tropas de una potencia enemiga caudales, armas, embarcaciones, efectos o municiones de boca o guerra u otros medios directos para hostilizar a España; al que suministrare al enemigo planos de fortalezas o terrenos, documentos o noticias que conduzcan directamente al propio fin de hostilizar a España; al que en tiempo de guerra impidiere que las tropas nacionales reciban los auxilios expresados; los que, induciendo y determinando a los sediciosos, hubieran promovido o sostuvieren la sedición; el que falsificare la firma o estampilla del rey o del regente del reino, el sello del Estado o la firma de los ministros de la corona; el que fabrique, introduzca o expenda moneda falsa de especie que tenga curso legal en el reino y sea de un valor inferior a la legítima; el que mate a su padre, madre o hijo, sean legítimos, ilegítimos o adoptivos, o a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos, o a su cónyuge, serán castigados como parricidas con la pena de muerte si concurriera la circunstancia de premeditación conocida o la de ensañamiento, aumentando deliberadamente el dolor del ofendido; o bien con la pena de cadena perpetua si no concurriese ninguna de las dos circunstancias expresadas en el número anterior. El que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior será castigado con la pena de cadena perpetua a la de muerte si lo ejecutare con alguna de las circunstancias siguientes: primera, con alevosía; segundo, por precio o promesa remuneratoria; tercera, por medio de inundación, incendio o veneno; cuarto, con premeditación conocida; quinta, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. El que detuviere ilegalmente a cualquier persona o sustrajera un niño menor de 7 años y no diere razones de su paradero o acreditare haberlo dejado en libertad, será castigado con la pena de cadena perpetua. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de cadena perpetua a la de la muerte cuando 1. Motivo u ocasión del robo resultare homicidio; 2. Fuera acompañado de violación o mutilación causada a propósito. Entre 1856 y 1927 hubo una media anual de 1.145 personas cumpliendo penas perpetuas, lo que suponía 6,20 condenados a perpetuidad por cada 100.000 habitantes. La cadena perpetua sería abolida cuando se aprobó el Código Penal de 1928, entrando en vigor al comenzar el año 1929. No volvió a incluirse en España hasta el 14 de septiembre de 2012, cuando el gobierno de Mariano Rajoy anunció una reforma del Código Penal en la que se introducía la prisión permanente revisable, que se aplicaría sobre delitos de asesinato agravado, asesinato de menores, de personas especialmente vulnerables, asesinatos múltiples, homicidios terroristas, asesinatos cometidos por bandas armadas, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 7 de noviembre de 2021, en este podcast vamos a abordar por qué es importante tener un código penal que impida que casos como los que hemos conocido esta semana, 2 de ellos, una violación de una menor, mejor dicho, por parte de unos tipos que ya habían sido previamente detenidos por una tentativa de homicidio,
Todavía no los han capturado. Y 2, por el tipo que asesinó a un niño inocente en Lardero, que había previamente sido condenado por homicidio, pero se encontraba por las calles de nuestro país. Vamos a hablar de las consecuencias que tiene eso y sobre todo porque hay ciertas cosas del viejo mundo, como ese Código Penal de 1848, que establecía cadenas perpetuas para este tipo de indeseables, deberían ser vigentes y como una de las grandes cosas que hizo el gobierno del Partido Popular, por no decir casi la única, quizás sería la reforma laboral, aunque podría haber sido muchísimo mejor, y la aprobación de la prisión permanente revisable, es algo que no debería ser derogado y que debería estar siempre aprobado porque hay crímenes que no se pueden evitar y otros que sí, como estos que hemos relatado. Pero antes de ello, voy a decirles que ya me han llegado los primeros ejemplares de mi nuevo libro. Aquí lo tienen, ya los tengo por fin en formato físico. Saldrá a la venta el 10 de noviembre. Ya sé que muchos de ustedes, el próximo miércoles es el 10 de noviembre. Ya sé que muchos de ustedes han tenido la bondad de preservarlo por Amazon, pero bueno, el 10 de noviembre ya lo tendrán disponible tanto en Amazon, Corte Inglés, su librería habitual. Y respecto al libro, hoy vamos a tener con nosotros en el podcast a Paloma Hernández, Fortunata y Jacinta, conocida así popularmente en YouTube, que junto con Fernando Díaz Villanueva yo creo que son los dos youtubers, porque técnicamente no podíamos llamarlos youtubers, que hacen el contenido más elaborado de todos con diferencia. Para el que no lo conozca, ahora charlaremos con ella sobre muchas cuestiones, la hispanidad, en fin, que es en lo que está Occidente ahora mismo, y también los proyectos que tiene en mente que son muy interesantes. Pero antes de eso, quería leerles un pequeño fragmentito, antes de abordar toda la cuestión de la cadena perpetua, porque justo Irene Montero esta semana hacía un anuncio que decía: hoy haremos efectivo el derecho a las técnicas de reproducción asistida de lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres que crían solas, es decir, ella, y personas trans, para que todas las vidas y todas las familias valgan lo mismo. Claro, esto lo publicó Irene Montero antes de ayer. Y yo justo, de la casualidad, que bueno, ese fragmento en el libro hablo de cómo la negación de la naturaleza humana, que está muy relacionado, por cierto, con esta cuestión de las leyes que ahora hablaremos, intentar creer que no existe el mal, pues hay un fragmento que yo hablo que es el hombre embarazado. Entonces les voy a leer un pequeño fragmentito del libro para que así vean un poco, pues que la verdad cuando lo dije, bueno, parece que ha leído ya el libro y ha aprobado esta ley. En fin, voy a leerles el fragmento. Bajo un discurso de arrogancia moralista y elitismo intelectual, se arrogan incluso el poder para negar la propia naturaleza humana en la era del hombre embarazado, que es lo que quiere hacer Irene Montero, que nosotros con nuestros impuestos paguemos a mujeres que son trans el embarazo. Pues bueno, el proceso es el siguiente. El Estado establece a través de una ley que los hombres tienen derecho a quedarse embarazados. La gente sensata hace saber en público que es imposible que un hombre quede embarazado. Eso solo puede hacer una mujer de forma natural. Entonces, el gobierno de turno se dedica a poner en marcha una campaña de concienciación y alerta contra ese segmento de la población al que acusan de odiar a los hombres embarazados y negarles un derecho fundamental. Poco importa que muchos de los que niegan eso sean propios hombres. La cuestión es que son hombres embarazadófobos y que quieren mantener un estatus de opresión heteropatriarcal diseñado por la sociedad. Con el paso de los años, la cuestión central, que no es otra que dirimir si un hombre puede quedarse embarazado o no, pasa a segundo plano y el debate se divide entre los que creen que deben poder hacerlo y los que siguen manteniendo que eso es un imposible absurdo. A continuación, surgen movimientos subvencionados que defienden el derecho de los hombres a quedarse embarazados y deben ser escuchados, las mujeres trans. No pueden ser tratados como ciudadanos de segunda, exigen. Como los críticos van a más, se busca el calificativo que sirva para etiquetar a esos perversos opresores conservadores que no quieren que la sociedad avance. Comienzan a surgir expertos y estudios que apoyan la posibilidad de que un hombre se quede embarazado. Las nuevas generaciones, educadas bajo esa premisa falsa, ya no ven mal que un hombre se quede embarazado y les parece bien que se les apoye en su causa, que es justa y totalmente respetable. Poco importa que sigamos hablando de algo que es imposible. Lo que está en juego es el derecho y la libertad del hombre que quiere parir. El Estado invierte cientos de millones de euros en la causa, pero claro, los hombres siguen sin poder quedarse embarazados. Cosas de la naturaleza. Algunos empiezan a dudar de la eficacia y sentido de esas enormes inversiones, pero reciben grandes correctivos por parte de los medios de masas y el poder político. Fascista, heteropatriarcal, conservador, nazi, ultracatólico, tradicionalista,
son algunos de los términos utilizados para estigmatizar al que sigue sosteniendo que es un disparate. A pesar de todo, el Estado recalca los avances que se han conseguido en este tiempo y anima a la población a seguir defendiendo a los hombres que quieren gestar su hijo frente a la jauría antiembarazos. La evidencia hace tiempo que ya no importa. Ahora el debate se divide entre los supersolidarios, empáticos y diversos contra los egoístas, insensibles y tradicionales homogéneos que odian a los hombres que quieren parir. La figura del hombre embarazado aflora con personajes que se convierten en activistas a los que todo el mundo conoce y se pasean por platos de televisión, radios, prensa y redes sociales a los que el poder político infla para que el mensaje llegue. Se busca el típico paleto por la calle para utilizar una respuesta frente a una cámara y así hacer la caricatura a todo el movimiento que está en contra del esperpento. De vez en cuando, los líderes del movimiento cuentan alguna anécdota desagradable y surgen trending topics y hashtags "todos tenemos derecho a parir", que son retuiteados y compartidos por políticos, influencers y demás fauna que se da cita en el submundo de las redes sociales. Lo importante es estar al lado del bien, los que apoyan al hombre embarazado, y en contra del mal, los que se mofan con buen criterio del numerito. Así se justifica que el derroche de dinero y las subvenciones continúen y cada vez más gente se sienta identificada con el pobre José Luis que quiere parir y la sociedad se lo niega. Encima, alguno le lanza un improperio en su cuenta de Twitter. Drama terrible. Los partidos políticos que antes mantenían su rechazo, ahora moderan su discurso y deciden sumarse a la cruzada o bien callarse para no ser impopulares frente al populacho. Las empresas, los bancos, los grandes capitales y los equipos deportivos comienzan a dar visibilidad a los pobres hombres que quieren quedarse embarazados y no pueden. Antes de los partidos, los jugadores hacen piña y sacan un cartel que reza "no a la embarazofobia". Se crea una bandera para que lo represente. WhatsApp la añade en sus emojis, se crea el Día Mundial del Hombre Embarazado, Facebook e Instagram se bañan con los colores de la nueva bandera, Google saca un doodle, la ONU publica una resolución reconociendo el derecho de los hombres a parir, en Netflix salen docuseries en los que los afectados cuentan su drama personal, la gente llora mientras las visualiza, se hacen camisetas, los científicos publican una ingente cantidad de estudios que apoyan la moción, la comunidad científica sugiere que habíamos estado equivocados siempre, las empresas crean promociones, el Día Mundial del Hombre Embarazado, y los bancos se autocalifican como libres de embarazofobia. Sale un tipo de Kentucky embarazado en un programa de prime time en Estados Unidos. ¿Lo ven? Claro que un hombre podía quedarse embarazado. Resulta que el tal hombre en realidad es Isabela, aunque se presenta como Peter. Transhomófobo, grita el rebaño a los que simplemente explican que realmente no es que un hombre se haya quedado embarazado de forma natural. No importa. Isabela es ahora millonaria y recorre Occidente dando charlas y lecciones a los estudiantes. La llevan a las charlas TED para que dé un discurso de superación que cuenta con cientos de millones de reproducciones. Isabela inspira al pueblo y los hombres embarazados ya tienen su propio espacio en los debates políticos. La causa se convierte en eterna y así se justifica el aumento en las partidas del gasto público destinadas a los observatorios, asociaciones, fundaciones y demás agencias de paniaguados. La prueba de que es necesario seguir en el camino es que no todos han tenido la suerte de Peter, en realidad Isabela, y que si los hombres no se quedan embarazados no es porque no se pueda, sino porque hace falta aumentar los recursos destinados a tal fin. Ya se ha olvidado por completo la imposibilidad del asunto. Ahora se hacen huelgas estudiantiles por el hombre embarazado y lo que importa es la dignidad y las aspiraciones de los que tienen ese deseo. Por un embarazo digno, reclaman los estudiantes. Posicionarte a favor o en contra del movimiento supone ganar o perder unas elecciones, y ahora hay tres posiciones con respecto al mismo. 1, los que apoyan sin fisuras al hombre embarazado. 2, los que dicen que bueno, que quizás dar el pecho sí, pero quedarse embarazado no. Y los que niegan la mayor, quedando convertidos en una banda de radicales opositores al avance de la humanidad. Y así, el hombre embarazado se constituye como una corriente política que goza de un gran apoyo popular. No debemos olvidar que la logocracia es una ideología forjada de arriba abajo, diseñada por los lobbies, institucionalizada por los partidos políticos, diseminada por los colegios, universidades y medios de desinformación, impuesta de forma coercitiva por ley y acuñada como dogma por el rebaño. Asistimos a un nuevo mundo que arrasa naciones centenarias sin apenas dejar prisioneros. Un huracán de absoluto sinsentido en el que lo políticamente correcto debe prevalecer sobre la razón y erradicar la libertad de pensamiento, hostigando a todo aquel que no comulgue con los nuevos 10 mandamientos.
Bueno, esto es un fragmento del libro que tendrán a su disposición el próximo miércoles. Aquí lo vuelvo a enseñar por última vez. Este es el formato, prólogo de mi queridísimo y admirado Antonio Escotado. Y esto, pues bueno, cuando vi la noticia, pues me recordó y dije, bueno, esto es un poco exagerado cuando lo escribo, pero no, es que vamos a llegar a eso. En fin, vamos a dejar una pequeña pausa para que dejen su like y su comentario y ya volvemos y analizamos la cuestión de ese asesinato terrible y por qué la importancia de tener leyes que estén aprobadas, que no vengan a derogarse por estos buenistas, que impidan que haya ciertos crímenes que no vuelvan a ocurrir. Pues como comentábamos, esta semana hemos tenido dos noticias que son siempre desagradables, pero cuando son casos como los del pobre niño que ha sido asesinado por un tipo que había sido condenado por homicidio y abusos sexuales y estaba en nuestras calles, igual que esas violaciones, esa violación que se ha producido en Iguodala por unos tipos que ya habían sido previamente condenados por tentativa de homicidio, también estaban en las calles. Cada vez es más común observar como cuando asistimos a este tipo de noticias, violaciones, asesinatos, la mayoría de los que cometen estos actos ya tenían previamente condenas, lo que nos debe llevar a plantearnos, el mismo caso también pasaba con los terroristas que atentan por Europa, qué clase de leyes tenemos aprobadas en nuestros países, cómo es posible que esta gente esté fuera y que esté conviviendo con nosotros en su día a día y no estén encerrados. Pues bueno, la principal razón es que cuando el Partido Popular, por ejemplo, aprobó esta ley de prisión permanente revisable, y esto en la hemeroteca ustedes lo tienen, podrán comprobar cómo por aquel entonces el Partido Socialista, que era la oposición, y Podemos, se pronunciaban en contra y decían que iban a derogarla conforme ellos llegasen al poder porque atentaba contra los derechos humanos y porque se debía dar una segunda oportunidad a las personas. Bueno, aquí hay que partir de una premisa y es que en realidad la raíz del problema no es si el discurso es más popular o no, la raíz del problema es que asistimos a una vivencia que es surrealista y es querer negar la naturaleza humana. Esta gente está convencida de que el mal no existe y evidentemente sí que existe. Igual que hay personas buenas, hay personas malas. Por suerte, un porcentaje reducido, hay mejores personas que malas personas, pero hay gente que asesina, que viola, que maltrata, hay gente que abusa sexualmente de niños, hay terroristas, y ante estas personas uno no puede actuar pensando, ay, pobrecito, se ha equivocado, habrá que darle una segunda oportunidad, no hay que ser muy severos. Este discurso que cala en la sociedad y que muchos de estos burócratas que lo defienden son precisamente, que esto es una cosa que a mí, en fin, me mosquea bastante, que claro, ellos nunca sufren las consecuencias de la aprobación de estas leyes. Ellos nunca son víctimas de la aprobación de sus propias leyes, porque viven rodeados de seguridad privada, en grandes mansiones, en lugares en los que nunca su hijo ni su hija va a ser víctima de lo que sí que ha sido, por ejemplo, esa pobre familia que ha visto como su hijo ha sido asesinado por un tipo, repito, que había sido condenado por homicidio y por abusos sexuales. Y estaba en la calle. Lo secuestró y lo asesinó. Entonces la gran pregunta es que ¿cómo se puede combatir esto? Bueno, contra el mal se puede actuar. Es cierto que esto tampoco nos puede llevar a pensar que pena de muerte, porque realmente yo antes era partidario de la pena de muerte, pero hace ya un par de años cambié mi forma de pensar, porque en realidad es un castigo demasiado benévolo contra el asesino. Yo creo que una cadena perpetua con trabajos forzados repercute algo a la sociedad. Y teniendo en cuenta, pues bueno, que puede dedicarse a limpiar bosques, a construir edificios, en fin, se le puede utilizar para cualquier cosa que sea positiva para la comunidad, creo que es mejor que esa persona pase hasta el resto de sus días sirviendo y devolviendo algo a la sociedad que le ha robado previamente. La pena de muerte me parece un castigo demasiado benévolo y yo creo que con la cadena perpetua esa persona, pues bueno, pagaría de forma mucho más justa las consecuencias. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquí, con la cuestión de la cadena perpetua, estuvo durante muchísimos años, dejó de estar vigente en España. Hemos empezado recopilando esos artículos que estaban en el Código Penal del año 1848, que es muy interesante, les recomiendo que lo lean en Google. Verán que hay muchos casos en los que la cadena perpetua, como comentaba antes, se citan en lo que es la traición a la nación española. La guerra de la independencia estaba muy reciente, muy reciente, y lo habíamos tenido muchos problemas con Francia, como ustedes saben. Entonces, 1848, obviamente todo el mundo se centraba en que esos afrancesados que habían ayudado y colaborado para la invasión por parte de Napoleón, pues bueno, tuviesen un castigo severo. Pero el fondo de la cuestión es que el mal hay que perseguirlo. Y como decía antes, la cadena perpetua no va a impedir que, por ejemplo, una persona que es capaz de estar durante meses siguiendo a una persona,
y que luego esa posteriormente va a ser su víctima, trazar un horario de qué es lo que hace, perseguirla hasta violarla, secuestrarla y matarla, obviamente esa persona no va a leer el Código Penal y va a decir, ah, no, como me van a condenar a cadena perpetua, pues entonces no hago nada. Lo va a hacer, porque desgraciadamente esto es así, forma parte de la naturaleza del ser humano, que estas personas perversas pertenecen a nuestra misma raza y vivimos con ellas en la sociedad. Pero la cuestión es que luego hay ciertos crímenes que sí que se pueden evitar, como es el caso de este niño. Porque si tuviésemos una ley que no se tuvo en España durante muchos años, que ahora la tenemos, pero veremos a ver qué es lo que ocurre, porque hay casos que, por ejemplo, el de Laura Luelmo, fue también asesinada y violada por un tipo que había sido previamente asesinado, sido condenado por asesinato. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente pueda salir? Y estos son crímenes que sí que se pueden evitar. El principal responsable, evidentemente, en el primer crimen siempre es la persona que comete el asesinato, pero no así del segundo. Ahí sí que tiene una responsabilidad el poder político, el Estado, la justicia, como ustedes lo quieran llamar, porque son ellos los que han permitido que esa persona vuelva a estar en la calle. Ya han mostrado su verdadera naturaleza y nosotros, la sociedad, lejos de estar protegidos, volvemos a tener que estar a merced de este tipo de indeseables que jamás deberían haber podido cometer crímenes, como en el caso de Laura Luelmo y otros tantos, las violaciones de Iguodala, o el caso también que hemos visto de este pobre niño del Ardero. Esa es la gran cuestión de fondo. Por eso es muy importante que la cadena perpetua esté vigente. Y luego hay muchos que dicen, pero es que se pueden equivocar en lo que son las sentencias o en las pruebas. A ver, hoy en día, con la tecnología que hay, es muy complicado que eso ocurra. Es cierto que ha habido casos y que ha pasado en otros años y sobre todo en anteriores siglos, que mucha gente que era inocente era condenada de forma injusta. En Estados Unidos, por ejemplo, está ocurrido, incluso con pena de muerte. Pero en el caso de la cadena perpetua y con la tecnología que hay, y también estamos hablando de crímenes que han sido confesados por los propios autores, como el caso de este indeseable y el caso también de Laura Luelmo también lo fue, en esos casos es que, vamos, no hay ninguna duda. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. La realidad es que no va en contra de los derechos humanos. Al contrario, va a favor de los derechos del resto de ciudadanos que pueden ver cómo su vida es directamente destrozada por culpa de una ley buenista, de toda esta turba que vive rodeada de seguridad privada en grandes mansiones, que te dicen que no, hombre, que no, que cómo eres así, que qué insolidario, que por favor hay que darle una segunda oportunidad a este tipo de gentuza que donde tienen que estar es en la prisión, no en nuestras calles. Y desgraciadamente lo que ocurre es que esa negación de la naturaleza humana, esa negación de que el mal existe y vive con nosotros, provoca que se crea que con leyes se puede solventar. Y no es así. El caso, por ejemplo, de la Ley Integral de Violencia de Género, obviamente es injusta por una sencilla razón, y es que otorga unos derechos a las mujeres que priva a los hombres, pero supongamos que incluso no fuese así. La realidad, ¿qué demuestra? La realidad demuestra que con la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género, la media de mujeres asesinadas es mayor que cuando no estaba aprobada. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que la naturaleza humana es como es y que tú no vas a poder conseguir, ni aunque aprobases la cadena perpetua o la pena de muerte, que haya cierto tipo de personas que desgraciadamente cometan asesinatos. Ahora sí que puedes evitar por ley que esas personas vuelvan a asesinar, vuelvan a violar o vuelvan a abusar. Y yo soy, lo he dicho siempre abiertamente, partidario de cadena perpetua para violadores, asesinos, pederastas y terroristas. Deberían estar toda su vida en prisión y no hay segundas oportunidades que valgan, ni hay ningún tipo de reinserción contra el mal. Incluso se han dado casos de personas que habían sido condenadas por violación que ellos mismos les decían a los jueces, no me suelten, que yo voy a volver a violar, y los volvían a soltar. Y de nuevo, obviamente, volvían a cometer una violación y volvían a entrar en prisión. Pero ya había una víctima más. El primer crimen, siempre la culpa, por supuesto, de ese perverso ser que desgraciadamente viven con nosotros, pero la segunda no. La segunda, la culpa, obviamente, se comparte con el poder político que permite que esas personas estén en la calle. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? De dejar a este tipo, por ejemplo, por la calle. Ninguna. Las consecuencias las paga el pueblo inocente que tiene que verse sometido a estos disparates continuos en los que estamos viviendo. Esta semana, por ejemplo, también disparates que hemos visto, la cumbre del clima, que ha sido maravilloso. Han llegado ahí 400 jets privados
de empresarios, dirigentes políticos, a decirnos que nosotros, el perverso que vive en Alcorcón, en Alcalá de Henares o en un pueblo de Badajoz, está acabando con el mundo y que va a implosionar porque lleva un coche diésel y pone el aire acondicionado. Pues estos han ido en estos despropósitos en los que ya nos estamos acostumbrando, pero que de verdad dan vergüenza ajena, han ido ahí a decirnos que comemos demasiada carne, que consumimos demasiada energía, que contaminamos demasiado y que la culpa es nuestra. A bordo, repito, de 410 privados que aterrizaron en Escocia para esa cumbre. Por supuesto, no faltó la activista Greta Thunberg y luego también ha salido ahora un niño por ahí. No lo tengo muy bien ubicado, sí que he leído algo, pero todavía no lo tengo ubicado, que también es como, él es el Greto, ¿no? Esta Greta, pues este es el Greto, que son niños de estos, en fin, que dan vergüenza ajena verlos, que te dan lecciones y que te dicen que no, que estamos acabando con la humanidad y claro, ¿qué quieres? ¿Que nos muramos todos? ¿Cómo es posible que seas tan insolidario? La respuesta es que no, pero vamos, si a cambio de salvar a la humanidad el gran plan es empobrecerla y volver al siglo XVI, ya hay noticias que publican El País y Telecinco, etcétera, etcétera, diciendo cómo conseguir calentarnos sin luz y sin calefacción. Bueno, pues a truquitos del siglo XVI vamos a empezar a enseñar ahora a la gente. Estos son los progresistas. Maravilloso. Pues por supuesto estaba Greta contando ahí que bla, 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 no sé cuántos, todo este rollo de este apocalipsis inminente, que eso sí, mientras se acaba el mundo, ellos van recogiendo el dinero. No vaya a ser que en el más allá pues sí que cuente el dinero que hemos dejado en nuestra cuenta corriente. Estos despropósitos constantes que en realidad no obedecen a algo ideológico. La cuestión es, ¿quién puede estar en contra, a nivel racional, de que un violador, un asesino, acabe sus días en la cárcel? ¿Esto es una cuestión ideológica? No debería serlo, debería ser sentido común. Igual que esto es rollo del clima. Pasa que parece que no. Igual que ahora parece que si eres de izquierdas, entonces tienes que estar a favor de las renovables y si eres de derechas, de la nuclear. La energía nuclear también tiene problemas, como por ejemplo los residuos. O sea, lo lógico sería decir, bueno, vamos a ver qué estamos haciendo y sobre todo, ¿quién lo está haciendo? Porque esto es fascinante. Nosotros, occidentales, somos los que tenemos la culpa. El otro día vi un documental que ahora vamos ya con Fortunata y Jacinta. Está en Netflix, búsquenlo porque es maravilloso. Es de David Attenborough, que es un tipo muy interesante, la verdad, que ha hecho muchísimos documentales de naturaleza. A mí me fascina la naturaleza y he visto todos, entonces me lo puse. Y en los últimos 30 minutos de ese documental es maravilloso cómo te cuelan la agenda. Lo que empezaba a ver eran imágenes de la naturaleza preciosas, fascinantes, y a continuación el ser humano. Entonces, la contaminación que nosotros provocábamos, qué es lo que estaba ocurriendo, por nuestra culpa esas maravillosas imágenes iban a desaparecer. Después de eso, te empezaba a colar la agenda del rollo de la carne. Te decía, si nosotros consumiésemos un 50%, decía, búsquenlo, porque de verdad que no tiene desperdicio. La última media hora es cómo coloca la agenda después de unas imágenes maravillosas de la naturaleza. O sea, si nosotros consumiésemos el 50% de nuestra dieta fuese vegetariana, entonces más animales podrían vivir y no tendríamos que consumir tantos recursos y tampoco contaminaríamos tanto. Ya la parte de vegetariano. Luego, después de eso, siempre imágenes maravillosas de nuevo de la naturaleza en armonía y otra vez el ser humano perverso, que lo que hacían en uno de esos montajes es, en los safaris estos que hay en Kenia, en Tanzania y demás, poner molinos de viento. Y así conseguiríamos que el paisaje fuese mejor, que no hay nada peor para un paisaje que los molinos de viento, pero bueno, en fin, y también las consecuencias que tiene, pero claro, como mueren los murciélagos, o mueren los halcones, o mueren el cóndor, pues bueno, en realidad el murciélago, porque ya saben que la moral tiene criterios estéticos, entonces como el murciélago, pues nadie sueña con acariciar a un murciélago por las noches, bueno, entonces nos da igual, pero realmente muchísimos murciélagos están ahora en peligro de extinción por los dichosos molinos de viento, pero de esto nadie habla. Bueno, pues entonces después de eso, de nuevo, imágenes y acababa el documental en Chernóbil. Y dices, claro, la agenda que falta, acabar con la energía nuclear. Entonces aparecía él en Chernóbil, y de nuevo, la naturaleza ha tomado este lugar, porque Chernóbil ya saben que está abandonada, entonces está todo lleno de, pues es un bosque, que hay animales salvajes, alguno tiene pinta de que lo han colado ahí, pero bueno, en fin. Y entonces aparecía, acabando el documental, en la energía nuclear. Claro, una persona que no está muy puesta en este asunto, que ve ese documental, se creerá que de verdad la energía nuclear, mira, fíjate lo que pasó en Chernóbil, cómo vamos a recurrir a ella. Comprará, por supuesto, todo el relato de las energías renovables, que es el que vende él. En el documental solo existe esa opción, no hay otra alternativa. Es decir, empobrecer a la población, tener
unos recursos energéticos limitados a un precio elevadísimo y así todos sumidos en la miseria, menos él, por supuesto, que ya está, en fin, forrado y aparte le quedan 2 telediarios, entonces ya le da igual lo que pase, entonces él te lo va colando. Y luego, lo tercero, la cuestión de la carne. Tenemos que ser vegetarianos. Es maravilloso. La última media hora, por favor, véanla, porque además es que es tal cual, el mismo método. Primero, imágenes maravillosas sobre la naturaleza, fascinantes, estupendas. Posteriormente, el apocalipsis. De nuevo vuelven, después de ese relato apocalíptico, de nuevo vuelven a enseñarte imágenes que son de verdad impactantes y que son muy, muy bonitas de la naturaleza, porque la naturaleza es preciosa. Y de nuevo, otra vez, volvemos con relato apocalíptico, van así intercalando durante la última media hora y acaba el documental en Chernóbil como ya el mensaje definitivo de la energía nuclear, fíjate, cara. Pero a pesar de ello, de nuevo, la naturaleza ha vuelto a llegar aquí. Y el documental acaba dándose la cámara mientras él se queda en mitad de Chernóbil, ciudad fantasma, etcétera, etcétera. Es maravilloso como te cuela toda la agenda. Y claro, esto que alguien que no está muy puesto lo ve y se lo cree. Claro, como no se lo va a creer. Dice, fíjate, si yo quiero que los colibríes tengan salud y yo, por supuesto, que quiero que los océanos estén llenos de peces, ¿cómo voy a ser yo el que sea la culpa? Entonces, un tipo que vive en Tomelloso se cree de verdad que la culpa del cambio climático es suya. Y hay otra cosa que esto ya es, vamos, el colmo magnífico, que dicen, hemos fijado los habían ido a la cumbre, que el calentamiento global, 1,5 grados, más no, más no, vamos a fijarlo en 1,5 grados. Y hay gente que, porque es que en Glasgow luego Greta subió subió un vídeo en el que salían tropocientas personas marchando contra el cambio climático. Entonces estos se creerán que, bueno, bien, venga, 1,5 grados, pero no seáis malos, 1,5 grados, porque 1,7 ya, buf. Y oye, ¿por qué no fijáis la temperatura ya a nivel global, nacional, local? Prohibir que hayan tormentas, prohibir que hayan sequías, total, si lo podéis fijar en un papelito, pues estos salían ahí, Greta, el pueblo habla, en fin, grotesco lo que asistimos en Occidente. China, a todo esto, no fue ni a la cumbre, está haciendo más de 200 plantas de carbón, sigue consumiendo carbón, más del 50% del carbón que se consume en el mundo lo consumen los chinos, y eso sí dijo, es que esto que estáis haciendo ahí es verdad, que no seáis malos con los países que están en vías de desarrollo, dejadles que se desarrollen y hombre, vosotros que ya estáis desarrollados tenéis que pagar esto. Sí, tenéis toda la razón. Esto lo dijo China. Hay un diario que se llama Daily China, que es muy, muy interesante, porque ahí, o sea, cuando uno lee las noticias, es un diario que es del Partido Comunista, lo dirige el Partido Comunista y a las noticias se quiere el Partido Comunista. Pero es que tiene un trasfondo de que se parten de risa de nosotros, claro, con toda la razón y con todo el buen criterio, que es de verdad muy recomendable. Léanlo porque no les va a dejar indiferente. People's Daily China, técnicamente se llama así. En fin, pues en esto estamos, en la negación de la realidad. Y claro, el gran enemigo que tiene todo este sistema que estamos viendo cómo lo compran tanta gente, izquierdas y derechas, sí, estamos todos, vamos, el fin del mundo es inminente. Y hay gente que me dice, es que tú te lo tomas a cachondeo, te ríes de las predicciones. A ver, yo no es que me ría, es que me parto de risa, por no decir otra palabra. Pues claro, ¿cómo no me voy a reír? Por supuesto que me río. Lo que no me hace gracia es que con este relato apocalíptico los ciudadanos tengamos que vivir más pobres. Mientras hay una banda de indeseables que se están forrando y que siguen aumentando su cuenta corriente a costa del ciudadano, a costa del contribuyente. Eso es lo que me indigna. Pero si no, yo me partiría de risa con Greta, de verdad. O sea, sería su fan y la seguiría, porque me hace mucha gracia. Lo que no me hace gracia es ver que hay gente que está limitada, que se traga todo este cuento y se cree que Greta es de verdad una luchadora por el cambio climático y que va a salvarnos a todos. En fin, estas sectas y sobre todo la ausencia también de fe, que ha sido rellenada con estos nuevos dogmas religiosos, que la gente, pues bueno, ha decidido llenar sus vidas salvando el planeta, salvando a las focas, salvando a las mujeres, salvando a los negros, a los chinos, a los indios, a los medio pensionistas, a los altos, a los de los ojos azules. Cada uno pues rellena su vida como quiere. Bueno, en el documental, y ya voy con Fortunata y Jacintas, que me acabo de acordar de eso, pues los ciclistas, que también es una nueva religión, ser ciclista. Los ciclistas urbanos, como los de Más Madrid, que fueron el primer día en bicicleta, algunos no habían montado nunca, solo había que verlos, el miedo que pasaban llegando a la asamblea. A partir de ahí, eso sí dijeron, no, todos los coches oficiales nos los dejas, que es que ya no vamos a venir más en bicicleta. Pues en el documental también ponían de ejemplo como ciudades sostenibles y que deberíamos movernos en bicicleta. Y dices, a ver, David, a mí me gustaría verte a ti
subido en una bicicleta, por ejemplo, en Valencia, en julio, a 35 grados y un 80% de humedad. Simpático. A ver lo que ibas a durar, macho. En fin, que es todo tan patético, tan estúpido. Estamos en la época esta del sentimentalismo barato y desgraciadamente, las cosas como son, esto no es solo culpa de estos lobbies y del poder político, no, es que esta gente es votada, que no hay que olvidarlo. Que estos que están ahí mandando es porque el pueblo los ha votado. Esa es la gran tragedia y, por supuesto, estas son las consecuencias. En fin, veremos a ver cómo avanza la cuestión de la derogación de la prisión permanente revisable. Salía Pilar Llop diciendo que no, que el gobierno lo descarta. Sí, ahora, que no tenéis bemoles, porque fueron preguntados, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Van a derogar o no? Dijeron, no está en nuestros planes, y además como el Constitucional hace unos días ha avalado que por supuesto que ni atenta contra la Constitución, ni atenta contra los derechos humanos, la prisión permanente revisable, que no entran en sus planes. Veremos a ver si es así o si no, porque parece que a esta gente les gusta que el crimen, les gusta que el delito ande totalmente libre por nuestras calles. Vamos ya con la entrevista a Paloma Hernández, conocida popularmente como Fortunata y Jacinta, y posteriormente responderemos a las preguntas de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy tenemos por fin, después de mucho tiempo con nosotros, a Paloma Hernández, conocida como Fortunata y Jacinta. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hola, Jano, pues estoy estupendamente, encantada de estar contigo y con tus seguidores. Sí, hace muchos me lo pedían desde hace bastante tiempo, pero hemos aprovechado la ocasión porque tienes muchas cosas que contar. Pero antes de eso, antes de que nos cuentes tus proyectos, para el que no te conozca, yo siempre digo que es uno de los canales de YouTube más elaborados, sin duda. Y una de estas cosas que pasa en YouTube a veces, que no lo mejor, es lo que tiene más repercusión, pero tus programas, podríamos decir, o tus vídeos, porque son vídeos largos, contienen grandísima información. ¿Quién es? ¿Cómo te presentarías tú al gran público? Para el que no te conozca, empieza a seguirte ya mismo en YouTube. Madre mía, esto es improvisado totalmente. Bueno, pues mira, te voy a poner un titular que he utilizado hace poco, no sé, no sé dónde. Es de las artes plásticas a la filosofía política. Esa sería un poco Paloma Hernández, porque hay mucha confusión y un poco de cachondeo con mi nombre, porque yo soy Paloma Hernández en DNI, Paloma Pájaro como artista, pintora en este caso, Fortunata y Jacinta en YouTube como hispanista, bueno, hispanista no, una forofa absoluta de España y de la hispanidad. Entonces, bueno, pues esto viene de esa doble faceta mía. Yo he trabajado 25 años dentro del ámbito de las artes plásticas, en la especialidad de pintura, soy pintora, pero bueno, a raíz de unos sucesos que tuvieron lugar el 1 de octubre de 2017, querido Jano, pues yo decidí que podía aportar mi granito de arena en la defensa de lo que es la gran familia, en la defensa de la patria, que a mí desde luego no me duelen prendas decir patria, decir España y decir patriota y patriotismo. No tengo ningún problema en asumir ese tipo de terminología. Y tú en tus vídeos, ahora sí que hablamos un poco de la hispanidad, pero antes de eso en tus vídeos te enfocas mucho, o digamos uno de tus referentes, por no decir el principal, sería Gustavo Bueno, ¿no? Sí. La escuela de Gustavo Bueno. ¿Por qué te gusta tanto Gustavo Bueno? ¿Qué es lo que ves en Gustavo Bueno? ¿Y qué es para ti Gustavo Bueno? Bueno, Gustavo Bueno es el filósofo imprescindible dentro de la esfera dentro de la hispanoesfera, un filósofo imprescindible que escribe en español, que escribe desde una filosofía sistemática y dialéctica. No me voy a enrollar mucho, ¿no? Pero es que quería rubricar diciendo este ingenio, que es el filósofo imprescindible del que muchos lamentablemente prescinden. ¿Por qué me gusta Gustavo Bueno? Porque es sistemático. Eso significa que ofrece un sistema de razonamiento, un sistema de pensamiento, que es una herramienta muy eficaz, muy válida para organizar precisamente la forma de racionalizar los fenómenos de la realidad. Entonces, todos tenemos opiniones, pero lo que hace Gustavo Bueno y su sistema, porque digamos que es el sistema iniciado por Bueno, pero continuado luego desde la escuela, ¿no? Yo sería una de las que lo está continuando, por ejemplo, en el ámbito de las artes. Pero lo que permite es darte las herramientas para colocar todos ese tipo de aforismos que todos tenemos, opiniones dispersas, ambigüedades, indefiniciones, contradicciones,
ayuda a colocarlas y a clasificarlas. De manera que luego puedes operar con la realidad de una forma muchísimo más productiva. No sé qué palabra utilizar. Más clara. Más clara. Lo que hace es dar luz a los fenómenos de la realidad. Y tú has hablado de ese inicio que tuviste con tu canal de YouTube, la cuestión de, bueno, el 1 de octubre, lo que pasó en Cataluña, ese intento de secesión frustrado. Pero realmente la cuestión de la hispanidad en los últimos años ha ido ganando fuerza. Es decir, cada vez hay más personas que defienden lo que ha sido el papel de España, lo que significa la hispanidad. ¿Cómo lo abordas tú en tus vídeos? ¿Por qué crees que es tan importante defenderlo? Bueno, yo lo abordo desde la geopolítica. Me parece que ahora mismo muchos de los análisis que se hacen son todos necesarios, eso pienso yo, desde distintas perspectivas, pero creo que cualquiera de esos análisis que no tenga en cuenta la geopolítica nace desde sus propias raíces y fundamentos torcido e ilimitado. Es decir, hay que tener en cuenta que lo que se están configurando históricamente y de forma constante son luchas de poder entre distintas, lo que nosotros llamamos plataformas políticas. En este caso yo estaría tomando partido por la plataforma de la hispanoesfera, que está ahora mismo en lucha, en confrontación, en conflicto, necesariamente, como diría Marx, frente a otras plataformas políticas. Una inmediata es la anglosfera, por ejemplo, con un paquete de ideologías muy concretos, y otra, por ejemplo, es China, que viene muy fuerte, es como la cabeza o la punta de lanza de esa otra plataforma oriental que está en crecimiento, como estamos viendo en los últimos tiempos, de forma muy potente, con muchísima potencia. Entonces, hay que tener en cuenta y tomar partido. Yo siempre digo eso, yo no hablo nunca de una forma, no busco la neutralidad ni tampoco la neutralidad ideológica. Yo tomo partido en este caso por la plataforma hispánica, que encierra una serie de contenidos, unos valores, por ejemplo, morales, que son propios de la hispanidad, que tienen mucho que ver con una moral heredada de la tradición católica, evidentemente. Eso forma parte de nuestra realidad histórico, político y cultural, y nunca mejor dicho, en relación al mundo del arte. ¿Qué sería del arte sin la religión católica, sin la Iglesia católica, por ejemplo? Entonces, bueno, grosso modo, geopolítica, Jano, importantísimo. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, que es verdad que no se puede hacer. La historia obviamente siempre se utiliza con términos políticos, y en el caso de España, pues esa leyenda negra que todavía pesa tanto en nuestro país. Pero has dicho una cosa que me parece muy, muy relevante, y es tomar partido. Esto de ti tomar partido no te ha supuesto problemas en el ámbito del arte, porque sabemos que es un ámbito que, en fin, que solamente se puede tener una opinión, y si tienes una opinión discordante, sea la que sea, da igual incluso cuál sea tu ideología, porque esto es otra cosa que está pasando con la hispanidad, que gente de diferentes ideologías se unen, lo cual me parece maravilloso. Pero bueno, esto del tema del arte, ¿no te ha causado problemas esto para ti? Sí, me ha causado graves problemas. Mira, Jano, me vas a permitir que aproveche esta situación para hablar de mi libro, porque estoy a punto de publicar mi primer libro. El día 12 de noviembre sale ya a la venta y se va a llamar precisamente Arte, Propaganda y Política, ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España. No me lo habías contado esto, Paloma, me acabo de enterar ahora. Pues ves, si es que esta ha sido Jacinta. Pues se viene a publicar. Es un libro que viene a ser un compendio de distintas investigaciones que estoy llevando yo a cabo desde el sistema del materialismo filosófico, que es el sistema de Gustavo Bueno, referido en concreto a las artes, porque yo en el canal ya sabes que me dedico sobre todo a la política y a la historia. Pero cuando subo a Oviedo a dar las conferencias en la Escuela de Filosofía, siempre, casualmente, he dedicado temas al arte. No sé, ha sido así, se ha configurado de esa manera. Bueno, entonces yo en este libro voy a hacer una radiografía de lo que para mí es la situación actual en el arte. Y lo que digo de forma muy breve es:
El arte antes servía a unos determinados poderes y a unos determinados intereses políticos y económicos, y ahora mismo sirve a otros. Es decir, en ningún modo se puede hablar de que el artista se ha liberado o ha venido a liberarnos o que hay una función liberadora en el arte o en los artistas. No, lo que se ha producido, lógicamente, porque se ha configurado un tipo de sociedad completamente distinta, es un nuevo tipo de arte y un nuevo tipo de artista, pero que sigue sirviendo a la moral dominante. Es una moral vigilante, además. Y esta moral vigilante funciona con unos métodos de censura silenciosos que se parecen mucho a los que denunciaba Orwell en el prólogo a la rebelión en la granja. No es una censura que aparezca tipificada en los códigos, por ejemplo, civiles, penales, pero está funcionando. Y yo la veo constantemente y hacia mí se ha referido. Es decir, yo el año pasado pues, tuve unas polémicas muy grandes con grandes popes del arte contemporáneo en España, críticos de arte, que directamente por utilizar, por eso he empezado haciendo reivindicación de los términos patria y patriotismo, porque por utilizar esos términos sin ver nada más allá, es decir, sin saber siquiera a qué partido político voto yo, pues directamente me tachó de fascista y por tanto promovió, él y un grupo de acólitos que le acompañaban, promovió que se me tenía que silenciar porque mi discurso era peligroso. Del mismo modo que se silencia mi discurso en YouTube, me pongo a mí como ejemplo, pero muchos más estarán sufriendo esta situación, se silencia el discurso de determinado tipo de artista y determinado tipo de obra de arte. Hay ciertos temas que no se pueden tratar. Sí, es cierto. Estamos quizá en la época... Yo que has hablado del catolicismo, ya luego te voy a preguntar por eso que has dicho del catolicismo, que me parece muy interesante. Pero estamos quizá en la época esta de los nuevos puritanos, por decirlo de alguna manera, son estos que es constantemente o fascista, negacionista ahora también, son términos que ya realmente han perdido valor, ¿no? Pero que se utilizan para todo. Es decir, o compras toda la retórica oficial o cualquier atisbo de discrepancia ya te convierte en un fascista, en un negacionista, etcétera, etcétera. ¿No crees que eso es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, ya no solo como país, sino como sociedad, y ya no solo diría España, sino todo Occidente? Todo Occidente, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí. Es un maniqueísmo muy triste, muy triste porque simplifica demasiado la realidad. La realidad es muy compleja. Y tanto. Entonces, poner esas etiquetas y pretender que se está entendiendo la realidad con dos etiquetas que solo funcionan como insultos, pues es muy infantil. Pero lamentablemente es infantil y va más allá porque tiene consecuencias muy graves. Consecuencias que pueden suponer la ruina, por ejemplo, personal de pues, un periodista, un artista, un profesor, lo que sea. Un youtuber, lo que sea. Sí, en definitiva, quizás somos productos, tanto tú como yo y otros tantos, que estamos aquí enfrente de una webcam y que grabamos nuestros vídeos y los subimos. Quizás somos como los marginados, entre comillas, que hemos encontrado un altavoz del que, por cierto, muchísima gente dice, a mí no sabes la cantidad de gente veces que me sentía huérfano en el sentido de que no había nadie que dijese lo que yo pienso o que defendiese mis posturas, argumentándolas obviamente, siempre a través de la razón. Pero es un poco como lo único que les queda ahora por controlar son estas plataformas. Has hablado de la censura que también se empieza a dar en YouTube, por ejemplo, con la cuestión del cambio climático. Pues claro, a mí, por ejemplo, me dicen siempre que soy negacionista. Y yo no es que sea negacionista, el cambio climático es un hecho. Yo eso no lo niego. Ahora, que me digan que la culpa es del señor que vive en Alcalá de Henares porque tiene una furgoneta diésel, hombre, ahí ya empezamos a discrepar, ¿sabes? Ahí ya empiezo a negar la mayor. Pero estamos quizá en un proceso en el cual no nos hemos dado cuenta, y ha podido acelerar el tema de la pandemia, la hipervigilancia con la tecnología, que ahora vemos también cómo están entrando en estas plataformas libres o al principio nacieron como libres, que cada vez también regulan más el contenido. ¿Tú has tenido problemas de censuras con tus vídeos recientemente? He tenido problemas de control de contenidos. No me han llegado a censurar nada, pero sí a ponerme la etiquetita esa de esto es contenido no apto para menores de 18 años.
Así y ya es, sabes te capan el vídeo, ya no tiene capan eso. el vídeo. Y eso me ha pasado con Black Lives Matter, el vídeo que dediqué al tema, que además yo lo trataba desde un punto de vista filosófico. Claro. Es decir, yo intenté revocar quiero decir, les di la réplica, nada, no hay nadie detrás de YouTube. O sea, cuando te dicen la comunidad de YouTube ha decidido y tú, perdona, ¿quién es la comunidad de Sí, es como la YouTube? comunidad científica. ¿Quién es la comunidad científica? Sí. La comunidad científica, ¿quién es la comunidad científica? Sí. Ahora el cambio climático es muy interesante. No sé si me has leído el pensamiento, porque mi colaboración para el Liberal esta semana va sobre la cumbre. Es que eso... Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es como yo lo que voy a hacer es un enfoque historiográfico del fenómeno, es decir, cómo ha ido variando y cómo hay un contenido ideológico en la teoría del cambio climático. Pero bueno, esto ha sido una guindita que te la adelanto yo. Pero mira, ya sabemos todos, el viernes, que es cuando sale, lo veremos todos. Una cosa, Paloma, has hablado del catolicismo. Sí. Yo, por ejemplo, te digo lo que yo pienso últimamente. Yo siempre me hago la pregunta ¿por qué? ¿no? O sea, yo creo que es una cosa muy interesante a la hora de intentar saber algo. Es cuando te dicen una cosa, pero ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué, por ejemplo, en Occidente o lo que es Europa, nosotros tenemos una forma de ver la vida? O como, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Hispanoamérica y se le ofreció a Hernán Cortés mujeres para que se las comiese y las sacrificase, nosotros dijimos, no, esto es aberrante, nosotros esto no lo podemos tolerar. Igual que consideramos aberrante que el trato que reciben las mujeres en algunos países para poner Arabia Saudí, Pakistán, Afganistán ahora de nuevo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nosotros somos así y por qué ellos no son así? Entonces yo, estudiando, leyendo, esto es un tema que me tiene ahora como bastante concentrado en la cuestión, quizás el componente cristiano, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor es el cristianismo lo que ha permitido que eso sea así, aunque bueno, esto sería para otro debate. Entonces pienso que sí, pero luego veo Holanda como un país que yo soy liberal y mucha gente lo pone ejemplos liberales. A mí jamás me habrán escuchado poner de ejemplo Holanda de nada, porque parece la perversión absoluta directamente. Es el hecho de tener mujeres en un mostrador, que sí, que ya sé que lo hacen porque ellas quieren, que ya sé que nadie les obliga, pero creo que tiene que haber unos límites morales. Es decir, para mí un ser humano no puede ser como si vas a una carnicería, oiga, póngame 200 gramos de una cosa, pues me llevo esta. No sé, creo que existe la dignidad más allá de eso, ¿no? Entonces, a lo mejor quizás el catolicismo podría ser. No lo sé, no te pregunto, porque luego también el catolicismo, yo, por ejemplo, soy contrario a la doctrina social de la Iglesia Católica. No estoy de acuerdo con ella. O sea, hay muchos pasajes que sí, pero otros que no. Pero bueno, esto es una reflexión, no me enrollo, te cedo la palabra. ¿Crees que es el catolicismo? No, pues es que yo te iba a hablar de la doctrina social. Fenomenal. No vamos a hablar de eso, pero sí que se ve. Efectivamente, yo veo por ejemplo, si nos vamos a la región que llamamos Occidente, vale, pero dentro de esa región tenemos dos plataformas enfrentadas históricamente entre sí, a veces con muchísima furia, que es la plataforma hispánica frente a la anglosajona. Sí. Y muchísimos contenidos que generan ese conflicto tienen una raíz filosófico-teológico-religioso, pero que arrancaría incluso desde Lutero. Es decir, sí, yo te diría que sí, que la diferencia está, no ya, por supuesto, podemos diferenciarnos de la plataforma islámica como bloque de la cristiandad. Sí. Pero ya dentro de la región de Occidente creo que están funcionando otros componentes filosóficos mucho más finos, que son los que diferencian, por ejemplo, a Hegel o a Kant de Gustavo Bueno, por ejemplo. Beben de tradiciones ya filosóficas distintas. Por ejemplo, cambia completamente la idea de libertad, la idea de individuo, la idea de trabajo, la idea de doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, nos podemos meter en tema un poquito complicado. Yo hace poco he tratado en el canal la cuestión de las derechas socialistas, que es un fenómeno muy particular que solo se da en la zona de España, de la hispanidad, precisamente porque determinados gobiernos lo que asumieron como políticas económicas y sociales fue la doctrina social de la Iglesia. Estamos hablando de Maura, de Primo de Rivera y de Franco. Y ese fenómeno no se da en otros países europeos, sobre todo noreuropeos.
Ya está, que me enrollo No, mucho. yo, por ejemplo, una de las razones, yo cuando estudié la doctrina social de la Iglesia, yo precisamente era contrario, una de las razones era esa, ¿no? Por cómo enfocaban ellos el funcionamiento de la economía. Claro, Sí, claro. yo puedo reconocer que estoy en conflicto conmigo mismo y ahora es el tema al que más estoy investigando, para intentar dar respuesta a eso, ¿no? ¿Por qué? Y realmente, ¿cuál es el motivo por el que nosotros tenemos ciertos componentes, por ejemplo, la familia, que a mí me parece un pilar fundamental, Mm. y que en realidad, aunque mucha gente ahora vaya de esto rollo posmoderno de no, la familia no es el pilar, lo es de facto. Y esa cultura, que no digo que tú tengas que ser creyente, ¿eh? O sea, porque la cultura No, cristiana no necesariamente tienes que ser creyente, puede ser exacto. incluso ser ateo, pero aún así, te guste, no te guste, tu forma de actuar, tu forma de ver la vida, la importancia que otorgas, por ejemplo, a la familia, ese concepto que nosotros tenemos es quizá más bien católico que cristiano, porque hablabas de los países del norte de Europa, ese concepto ahí no está. O sea, la familia, sí, es importante, pero nada que ver con lo que Mm. pasa en España en los países de Hispanoamérica. Pero bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando publiques tu libro, me lo leeré y abriremos este debate y podremos hablar de esto largo y tendido. Vamos a volver al arte para que nos cuentes en qué estás, porque has puesto, eso sí que me lo has contado, tu obra pictórica a la venta, ¿no? Bueno, sí, la he puesto a la venta, pero la he puesto a la venta por una cuestión pecuniaria, porque hay que financiar unos encuentros, Jano, que van a tener Me suenan de algo. ¿Te suena? Porque van a tener lugar en Salamanca los días 28, 29 y 30 de enero de 2022, que vienen 12 ponentes de excepción, entre otros, Jano García. Yo soy la excepción que confirma que no son dos excepcionales. Y para bajar el nivel. No, viene Jano y vamos a invertir un poco los papeles, querido Jano. Yo te he anunciado como va a haber 3 personas que vamos a presentar libro. Daniel López, yo, mi libro de arte y política, y tú. Entonces, intercambiamos un poco los micros y te pregunto brevemente, ¿qué es ese libro? ¿Cuál es ese libro que estás Pues mira, a punto de publicar? me han llegado los ejemplares justo hoy. Me quito ¡Ah! uno. ¡Qué Sí, suerte! sí. Aquí lo tengo. Este es mi primer ejemplar. Oye, haciendo Oh, publicidad. Esto, ¿ves? No me había pasado nunca, Paloma. La primera vez que me pasa que en mi propio programa me entrevistan. El me rebaño. encanta. Ya te llevaré uno cuando vayamos por Salamanca. Y no es un poco pues, la línea de lo que estábamos comentando, ¿no? De esta cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Muy bien, muy bien. 320 y pico páginas y pues un poco abordando lo que son los dogmas de esta nueva era, como la religión ha dejado de tener ese peso fundamental, como decía Gramsci en su momento, y lo hemos sustituido por los dogmas feminismo, racismo, cambio climático, el tema de la igualdad. Entonces, pues un poco, en fin, cuestionando, cuanto menos, y en muchos casos rebatiendo los postulados oficiales y esta retórica oficialista que ahora enseguida, si no lo compra, lo que decíamos, no es que eres un negacionista. A mí realmente no me preocupan los negacionistas, me preocupan los tragacionistas, que se lo tragan todo, macho, sin preguntar y sin mirar nada. Eso me parece mucho más preocupante, pero bueno. Sí. Pero no, Paloma, vuelve tú a contestar, que yo ya les voy a dar, ya van a tener, va a ser un coñazo, luego van a estar viendo mi libro por todas partes, entrevistas. Vamos a librarlos un poco, tú mucho más interesante. Bueno, pues, pero me alegro mucho de verlo ahí porque yo todavía no tengo el mío. ¿Con qué lo publicas tú? Con Almuzara. Ah, sí, Secotia, vale. Secotia se llama la editorial. La sub, ¿no? Digamos que sería. Exacto, trabaja dentro de Almuzara. Vale. Y 12 de noviembre, estaremos atentos. 12 de noviembre, sí. Y no te queda nada. Mira, el mío sale el 10. O sea, 48 horas de diferencia. No, pero te traeremos al podcast y eso sí, me lo leeré primero, obviamente. Sí. Y así volvemos y hablamos del tema del catolicismo. Para la cuestión del arte, lo que comentabas que habías puesto a la venta esto por los encuentros forjados, que luego si quieres también explicamos más adelante cómo puede acudir la gente y demás, pero el tema del arte. El arte, bueno, vamos a ver, yo trabajaba dentro de los circuitos oficiales durante 25, 30 años, no sé decirte porque yo he pintado desde niña. Entonces, vale, estudio la carrera, inmediatamente abro una galería de arte en Salamanca como autónoma. No soy capaz de sobrellevar la carga tremenda que significa tener una empresa y con 22 añitos pues termino cerrando. El caso es que quiero decir que yo me manejaba pues con lo que todo el mundo entiende más o menos, las galerías de arte, los coleccionistas, las ferias de arte, los museos, las páginas web de artista, bueno, pues todo este tipo de cosas.
Pero a raíz de los sucesos del 1 de octubre, pues digamos que yo tomo la decisión de montar este canal de Fortunata y Jacinta y aviso a mi galerista. El galerista, dentro de, digamos que si hay una ideología que es dominante dentro de las artes plásticas, la podríamos llamar una especie de socialdemocracia ya muy indefinida. Eso es State of Mind, que dice Quintana, Miguel Ángel Quintana Paz, que es por la mañana vas a la procesión y por la tarde a la manifestación feminista. Sí, sí. Es una cosa que no sabes qué es. Que seguro que está en tu libro. Es decir, Sí, tu libro... yo lo he rebautizado como la alogocracia y es esta forma que no sabes muy bien porque dicen, no, es que es el marxismo cultural, no exactamente, esto no es comunismo Claro, ni es socialismo. Yo siempre digo que es como quizá el producto de este nuevo sistema serían los Macron y los Trudeau, seguramente, ¿no? Sí, Esa figura de extremo centro, ultra radical de extremo centro, que te defienden cosas que son contrarias, pero bueno, que sirve para que los dogmas vayan avanzando. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues sencillamente se produce un choque de trenes porque el mundo del arte a día de hoy, en el presente en marcha, no está preparado para aceptar determinado tipo de discurso. Como te digo, el caso es que, bueno, se produce la ruptura con mi galerista y se me quedan en el almacén un montón de obras pictóricas, sobre todo, aunque trabajo otro tipo de formato, pero sobre todo pintura, que han estado arrumbados a la sombra durante 3 años. Uh-huh. Pues esto, vamos a ver, digamos que Jacinta se ha liado la manta a la cabeza, ha dicho voy a organizar unos encuentros presenciales, no quiero que intervenga ninguna institución, ni pública ni privada, hay que financiar esto como sea. Bueno, tienes 130 cuadros en el almacén, vamos a ofrecerlos a la venta. Entonces eso es lo que llevo organizando desde agosto más o menos. Es decir, estos encuentros a los que vas a asistir como invitado excepcional, pues van a estar financiados exclusivamente por los seguidores del canal de Fortunata y Jacinta, bien a través de inscripciones, bien comprando obra de Paloma Pájaro, que es la otra. Es que esto, para el que no te conozca, mira cuánta gente hay metida. Eres tú sola que desdoblas en los vídeos, para el que no los conozca, el que los vea, pues bueno, desdobla la personalidad y también lo hace mucho más ameno, desde luego, ese juego que utilizas. Esto lo pueden encontrar ustedes en Etsy, etsy.com, y ahí sí, buscan en Fortunata y Jacinta en el buscador, le aparece el perfil de Paloma y ahí tienen todas sus obras que están a su disposición. Y luego vamos a hablar de esos encuentros forjados. Porque tú los has titulado en defensa de la hispanidad, defensa de España y de la hispanidad. Sí. Pero me has dicho que no solamente va a ser esos temas los que se van a abordar, ¿no? Sí, digamos que he puesto un lema genérico porque eran los primeros. Mi idea es convocar 2 encuentros al año. Que será en Salamanca, para que la gente... De momento va a ser en Salamanca, en un sitio que te encanta, que es la casa de los padres Paules. Sí. Fascinante. Es muy bonito el sitio. No, el sitio es maravilloso. Mira, yo te cuento que se han reconvertido muchas de estas instalaciones en hospederías. Salamanca hace 60 años, como me cuenta siempre mi madre y mi abuelo, eran ríos y ríos y ríos de seminaristas. O sea, en Salamanca, bueno, lo recuerda también Gustavo Bueno, que fue profesor en Salamanca durante muchos años, estaba lleno de curas. Entonces hay unas instalaciones asombrosas como esta que llamamos el Pequeño Escorial, que ahora mismo se han quedado sin clientela y por tanto se han reconvertido en hospederías y tienen auditorios preparadísimos, te ofrecen absolutamente todo, incluidas unas habitaciones monísimas con camas de 90, que son como de monja. Sí, es una maravilla. Pero esto la gente se tiene que inscribir porque hay plazas limitadas. Sí. Plazas limitadas. Sí. Y es para inscribirse, ¿dónde se lo pueden hacer? Porque bueno, en tu canal de YouTube, si se meten... Pues si te parece, mira, me pasas luego el enlace y lo pongo en la descripción del vídeo, ¿vale? Porque si la gente no tiene que ir al canal, buscar, pinchar demasiados clics. Entonces, si te parece, cuando acabemos la entrevista, me pasas el enlace y yo lo me pongo en la descripción. Y en esos encuentros... Básicamente, ¿tu idea cuál es? O sea, ¿por qué has empezado a hacer estos encuentros? Hablabas de la hispanidad, pero es en defensa de la hispanidad, son unos encuentros que haces tú sola
que te ocupas tú de todo. Bueno, está tu hermana por ahí ayudándote, Sí, que sí, también me he sí. enterado. Entonces, ¿por qué ha nacido esta idea? ¿Por qué has decidido, en fin, esto ya sabes que es mucho trabajo, que organizarlo Sí. tú es, en fin. Bueno, siempre me he embarcado en empresas un poco locas. Te he contado la de la galería de arte con 20 años, en fin. Apuntabas maneras, Luego, sí. sí, sí, sí. Vengo de tradición cooperativista en mi casa. Somos todos autónomos y estamos acostumbrados a no tener festivos, ni domingos, ni festivos, ni nada, nada. Y a trabajar. No, la idea, lo que he hecho ha sido responder a una petición de los seguidores del canal y es que solicitaban encuentros presenciales. Mm. Me lo estaban solicitando desde hace tiempo porque yo llevo una vida muy monjil, yo soy muy cartuja y apenas salgo, no tengo novio, por cierto, no me invita nadie a cenar y entonces pues he decidido, he decidido convocar dos pequeñas fiestas anuales para que la gente, yo por ejemplo, las inscripciones que hemos recibido hasta ahora responde un poco a ese perfil que tú comentabas al principio. Es gente que generalmente está aislada socialmente y que encuentra en nuestros canales en YouTube una compañía. Y no solo una compañía, sino una ratificación de lo que ellos piensan o de lo que ellos intuyen. Entonces, poder provocar el encuentro, por eso no lo he llamado congreso, lo he llamado Ujú. encuentros, para que estas pequeñas burbujas que somos, cada una en su casita, más o menos aislado, más o menos incomprendido, pues podamos reunirnos. Y en esta ocasión, además, dar la posibilidad, como van 12 ponentes de excepción, pues que también haya esa posibilidad de acercarse, de saludar, de oler, de preguntar, no sé. Esa es un poco la respuesta, es la locura empresarial de una chica que viene de una cooperativa familiar y que no me dan miedo este tipo de eventos, porque digo, bueno, pues si sale mal no se vuelve a hacer y ya está. Sí. No, pero no, va a salir bien seguro, va a salir bien seguro. Y eso sí, las entradas son limitadas, así que eso hay que tenerlo también en cuenta. Porque, bueno, dejaremos el enlace para el que se quiera apuntar. 28, 29 y 30 de enero en Salamanca. Y el Exacto. sitio este que has comentado está muy cerquita de Salamanca. O sea, Sí, está justo un sí. pelín fuera, pero vamos, que está pegado. Para que la gente Eh, no diga, ay, pero no es en Salamanca, Salamanca. Sí, Sí, pero sí, es es Salamanca. Salamanca, sí. Mira, para que yo que voy caminando a todas partes, está a 30 minutos a pie de la catedral. Ah, O mira. sea, está más cerca que muchos barrios salmantinos Sí, de sí, la no, no. catedral. Y además Sí. Salamanca, que una ciudad maravillosa. Yo siempre digo que la Plaza Mayor de Salamanca me parece la más bonita de todas, ¿eh? No sé, bueno, tú Mm, viviendo ahí supongo que corroborarás la idea, ¿no? digo lo mismo, sí. Sí. Es que es verdad, es que es preciosa. Y la Plaza Mayor de Madrid, pues sí, bueno, la de Madrid no está mal, pero nada que ver con la de Salamanca. Además se come muy bien, así que es un fin de semana estupendo. Y aparte podrán conocer a Paloma, aunque la presentación que has hecho para buscar novio, Paloma, no sé yo, esto de no salgo de casa, tal, un poco menos un ser que habita en una cueva, que no se relaciona. No sé yo si eso ha ayudado, pero bueno, tendrás oportunidad de desquitarte ese fin de semana. Soy muy maja, muy maja soy. Eso es verdad. Eso es cierto. Así que nada, pues ya lo saben, dejaremos el enlace y nada, si quieres comentar algo más antes de cerrar esta pequeña entrevista coloquio, porque yo por mí hemos tocado todos los temas, hemos hablado del arte, hemos hablado de Gustavo Bueno y Ah, queda pendiente que vuelvas a pasar por aquí cuando tengas el libro, que no me lo habías dicho. vale, Y claro, me he enterado ¿cómo se dice esto? Sería en directo para nosotros, pero en diferido para los demás. sí. Estas cosas modernas. Bueno, pues yo creo que no, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante general, muy nutrido, muy bien, muy bien. Fenomenal. Pues nada, nos despedimos, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Paloma. Tu canal, Fortunate Jacinta, para el que no lo siga, que lo haga, que no se va a arrepentir. Y ha sido un placer tenerte aquí por fin en libertad y que has compartido este rato con nosotros. Muchísimas gracias, Jano. Pues esto fue lo que nos comentó Paloma, Fortunata y Jacinta en YouTube. Les dejaré en la descripción del vídeo los enlaces primero para ese encuentro que tendrá lugar en Salamanca a finales de enero, por si quieren inscribirse, y también un enlace a su obra pictórica, por si alguna de sus obras es de su interés.
Vamos ya con las preguntas de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Buenas noches, Jano. Enhorabuena por tu programa, que sigo, bueno, más o menos desde el confinamiento y la pandemia, pero que desde hace muy poquito que soy patrona y la verdad es que estoy muy contenta de seguirte. El otro día, sin embargo, estabais hablando de Chile en vuestro programa semanal y hubo una cosa que me llamó un poco la atención. Yo, a pesar de que coincido contigo en muchas de tus opiniones, ¿de acuerdo? Conozco Chile, tengo amigos allí, he estado allí. Sé que tienen un sistema con muchas injusticias, con muchas desigualdades, ¿no? Y vosotros hablabais de cómo se dio esa manifestación tan solo por la subida de unos céntimos en el billete de metro, ¿no? Y eso me pareció una sobresimplificación, porque realmente hay otros muchos problemas estructurales en el país, en fin, tener allí un cáncer es un desastre familiar a nivel económico, no hay sanidad pública, hay muchas diferencias en la calidad de los colegios, depende de lo que puedas pagar. Entonces, no creo que se limite solo a eso el problema por lo que ha saltado. Yo también espero que no acaben siendo pues como los países de alrededor o una república bananera, ¿no? Pero entiendo que tampoco estaban bien como estaban. Solo quería puntualizar eso. Venga, enhorabuena por el programa otra vez. Pues muchísimas gracias. En realidad, nosotros lo que hicimos fue una apreciación de por qué empezó ese movimiento. Evidentemente, y esto lo hemos abordado en anteriores ocasiones, no se debió única y exclusivamente a la subida del bono del pasaje de metro. Lo que es cierto es que cuando previamente lo hizo Bachelet no pasó absolutamente nada. Es decir, se utilizó ese anuncio para desencadenar todas esas revueltas y sobre todo ese proceso constituyente que es el que en definitiva va a liquidar y ha liquidado de facto a Chile. Veremos a ver quién gana las elecciones, si las gana Kast o las gana Boric, que parece que son los dos que van a pasar a segunda vuelta. Todo eso todavía está pendiente, pero lo cierto es que en el caso de Chile, además que es un país que si no, pues, en fin, diría que no, pero es que lo conozco muy bien porque estuve viviendo allí. Y fue de esos primeros países, cuando hablabas de esos problemas que tiene, yo siempre lo digo, yo lo que es la desigualdad real, incluso el racismo y el clasismo real, lo viví en Chile por primera vez de forma muy clara, ¿no? Es cierto que en Santiago de Chile, que es donde yo vivía, eran circunstancias en las que pasabas de calles donde vivía la gente más pobre, que no estaban ni siquiera asfaltadas, y en cuestión de minutos llegabas al centro de la ciudad, que era un centro de la ciudad que básicamente, pues como si estuvieses en cualquier ciudad europea, la zona donde vivía la gente con mayor poder adquisitivo. Chile además pasaba una cosa muy curiosa en el metro. En el metro cuando subías, yo vivía en una zona pobre, no pobre, pero estaba en la zona, no en la zona rica. Y era muy curioso porque cuando cogías el metro al principio, pues en fin, llegabas y la mayoría, el aspecto físico de las personas eran pues lo que estamos más acostumbrados, digamos, el ecuatoriano medio, podríamos decir, contienen los rasgos más indígenas, por decirlo de alguna manera. Y conforme te ibas acercando al centro de la ciudad y a la zona más acaudalada, ibas viendo como la fisionomía de la gente iba cambiando. Y acababas como si estuvieses en un metro de una ciudad europea. Gente alta, blanca, muchos de ellos descendientes de alemanes, holandeses. Pero es cierto que en Chile, y yo lo he dicho muchas veces, uno de los principales problemas, tampoco nunca lo he puesto, ni me habrán escuchado a mí ponerlo de ejemplo, el capitalismo, porque más bien es un capitalismo de amiguetes, entre comillas, porque son los Luxig, Pullman, los Angelini, estas grandes familias, las que controlaban Chile. Pero en Chile, por ejemplo, hablabas de la sanidad, era muy curioso, yo tuve, voy a decir la oportunidad, pero bueno, tampoco fue algo agradable, fue más bien una tragedia, bueno, tragedia tampoco, pero bueno, tuve la desgracia de tener que asistir a 2 hospitales y fui a 2 de ellos, uno que era la clínica alemana, que el que está en Chile o haya vivido en Santiago de Chile sabrá de qué hablo, y es como un hospital de estos de Estados Unidos de serie, todo limpio, perfecto, grandes instalaciones, que era privado, carísimo. Y es cierto que hay gente que se arruina cuando tiene una enfermedad importante porque no la puede cubrir. O si quiere tener posibilidades, la sanidad pública, que también estuve en uno de esos hospitales, es otro mundo. Yo recuerdo cuando entré en el hospital público, una de las cosas que me llamó la atención, bueno, también pasaba mucho en los autobuses y en muchas partes de la ciudad, que estaba lleno de perros abandonados. Son sus peculiares vacas sagradas. No sé cómo está la situación ahora, ¿eh? Yo vivía allí hace 6 años. 6 o 7 ya, no me acuerdo, por ahí. Y entonces los perros se subían a los autobuses y dentro de los hospitales públicos había perros abandonados. Tú llegabas al hospital y estaban ahí los perros. Y luego también, y esto tengo una foto, que no la voy a hacer público, pero sí que la fotografié, que recuerdo en uno de los hospitales, esto era un hospital privado, no era la clínica alemana, era otro, cuando llegamos, porque en el público
Dijimos, aquí no, vamos, aquí no me meto, lleno de perros por ahí, gente en el suelo, en fin, que uno entraba y decía, no sé si estoy en un hospital o qué es lo que está pasando aquí. Entonces, en otro que fui, recuerdo que nada más llegar, lo que había era como una especie de máquinas, ¿no? En los que estaba una persona y ahí te tomaban todos los datos y previamente tú pagabas. Y recuerdo perfectamente una señora que estaba en silla de ruedas, que apenas podía levantar la cabeza, que estaba hecha polvo, que le estaban pasando la factura. Entonces era muy curioso el sonido de máquina registradora que hacía de los tickets que iban saliendo en el hospital. O sea, uno, aquí en España esto es impensable, pero uno cuando estaba allí, pues, en fin, chocaba, decir, madre mía, esta es la sanidad que tiene la mayoría de la población. Entonces, Chile, claro que tiene muchísimos problemas, pero dentro de lo que era su entorno, desde luego que era el país más avanzado y que tenía que seguir por esa senda. El problema no es que haya un proceso constituyente, que también. El problema es que lo que pide la población chilena no es que se le quite a esos que tienen un oligopolio formado en el país y que lo dominan el poder. No, no. Lo que se está pidiendo es que lo tenga el Estado, que lo tengan los burócratas, que van a convertir a Chile en Argentina. Ese es el gran problema. Por eso cuando la gente dice, no, es que esto es injusto, pues dale, vamos a cambiar la Constitución, porque como es de Pinochet no nos vale. Pues no, oiga. Y sobre todo, ¿a qué? O sea, ¿para qué lo va a cambiar usted? ¿A mejor o a peor? Viendo la situación que hay en Chile y viendo la situación de la mayoría de los países occidentales, cualquier cambio constitucional, todo el mundo sabe, salvo el más tonto, que va a ser en detrimento de la actualidad, o sea, que va a ser todavía peor que la situación que tenemos presente. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos es en un proceso de supervivencia, en la degradación en la que existimos, y Chile, desgraciadamente, pues ha inmolado. Pero no, o sea, por supuesto que no es que los chilenos dijesen, sube el pasaje, no, se utilizó, porque previamente, y eso creo que es lo que apuntó Agustín, o no sé si fui yo o Agustín, no lo recuerdo, que había sido previamente Bachelet, que había aumentado el precio del pasaje, y se utilizó esa excusa porque lo había hecho Piñera. Entonces ahí ya sí. En fin, el proceso constituyente de Chile, como la mayoría de procesos constituyentes que se dan, siempre tienen a gente detrás que obviamente quieren utilizar y manipular al pueblo para sus propios beneficios, y es que luego exista una constitución, una norma suprema que blinde los abusos que quiere realizar el Estado. Eso es lo que ha pasado en Chile, eso es lo que pasaría en España, eso es lo que pasaría en Italia, eso es lo que pasaría en la mayoría de los países occidentales. Vamos con otra pregunta. Hola, Jano. Muchas gracias por tu incesante labor. Mi pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista de un español medio, sin los conocimientos de economía que podáis tener tú o Rayo, no hacemos más que ver que la deuda pública crece y el déficit también, y los presupuestos pues van en la línea de cada vez más gasto público. Y eso también puede explicar la pérdida de confianza de los inversores extranjeros, y también que el Banco de España sea el que esté asumiendo cada vez más deuda española. Eso puede resultar bastante contraintuitivo y puesto que también ahora tenemos una época de inflación, pues no sé cómo eso puede afectar al periodo de inflación que estamos teniendo. Y me pregunto, ¿cuál es el incentivo del gobierno? Porque yo lo veo más proclive a dejar que la inflación suba, puesto que así la cantidad total de deuda que tienen va a disminuir. Y el que va a acabar pagando de su bolsillo va a ser pues cualquier español que debido al aumento del IPC pues van a tener que pagar más por los bienes que consumen. Pues muchísimas gracias por su pregunta. En primer lugar, hay que tener una cosa muy clara, y es que en el caso de la inflación, el gobierno nacional obedece a políticas de estímulo por parte del Banco Central Europeo. Es decir, el Estado español, el gobierno español, no puede decir, nosotros queremos estar en contra de las políticas de estímulo del Banco Central Europeo. No, no. Usted forma parte de la Unión Europea y a partir de ahí le perjudica o le beneficia en según qué aspectos. No es que ellos digan, bueno, vamos a dejar que la inflación siga porque así nosotros luego pagaremos menos por la deuda pública. No. En realidad, ¿qué obedece? No hay que pensar en planes perversos, sino en planes lógicos. Y esto tiene una lógica, y es decir, si queremos que España sea un país que cuadre las cuentas, sí o sí se tiene que reducir el gasto público. En un país en el que la población está constantemente pidiendo a papayito Estado que le ayude, que si quiere tener un hijo, que si se quiere comprar un coche, que si quiere poner una placa solar, que si se quiere ir de vacaciones, que si se quiere comprar un ordenador, que si quiere comprar una bicicleta, o sea, son todo ayudas, 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 ayúdame. Entonces, evidentemente, si vives en una sociedad en la que está siempre diciendo que el gobierno le ayude y le dé subsidios y le dé subvenciones, pues lo que vemos es que no hay ningún gobierno que diga, no, yo voy a recortar el gasto público, que supone de facto dejar de dar este tipo de ayudas o, por ejemplo, recortar las pensiones. Como esto no lo va a hacer nadie, ¿qué ha dicho el gobierno? No vamos a recortar las pensiones, que aumentamos todavía más las cotizaciones de la seguridad social por parte de empresarios y del propio trabajador. Claro, es que son 9 millones de pensionistas, que son 9 millones de votantes.
Y esa es la gran cuestión. La deuda pública aumenta por una sencilla razón, y es que si tú gastas más de lo que ingresas, tendrás que financiarla con algo. Y el gobierno recurre a la emisión de deuda pública, que ahora pagamos muy pocos intereses, pero que de facto se utiliza para ese descuadre que hay entre ingresos y gastos, pagar a todo este tipo de personas que están enchufadas al presupuesto público. Y esto no es una cuestión de que el gobierno no le otorgue a usted esa perversión. No, mucho más lógico y más sencillo. Y es que las políticas populares, por desgracia, en España obedecen a ayudas sociales. Lo decíamos en el anterior podcast, hay gente que se cree que un país es más exitoso porque da más ayudas sociales, y es que es al revés. O sea, un país exitoso es el que no necesita dar ayudas sociales para que sus ciudadanos puedan vivir y progresar. Entonces, claro, cuando esta es la mentalidad que está instalada en España, en los países hispanos y en gran parte de Occidente, Francia es un ejemplo clarísimo. Francia lleva teniendo déficit, no sé, más de 20 años. No recuerdan lo que es un superávit. Hay generaciones que no saben lo que es un superávit. Y todavía están en eso porque son profundamente estatistas. Y esa es una gran preocupación. Pero la cuestión de la deuda pública no es porque el gobierno diga, no, vamos a aprovechar esto y que la inflación siga. No. El gobierno simplemente lo que hace es intentar, como todos los políticos, y esto hay que tenerlo claro, ningún político va nunca a defender medidas que no sean populares. Nunca. Nadie se presenta a unas elecciones con un programa tremendamente impopular. Si en España mañana cualquier partido político dijese, no, yo me presento que voy a decir que mira, las pensiones vamos a pasar a un sistema mixto para empezar a hablar. Entonces ustedes, señores pensionistas, que han estado siendo estafados durante años por parte del gobernante de turno que le decía que sí, su pensión está garantizada, que hay mucha gente que todavía no sabe ni cómo funciona el sistema de pensiones, que se cree que lo que paga ahora este mes y todos los meses se lo están guardando en una hucha a su nombre el Estado, y cuando se jubile va a decir, toma tu dinero. No funciona así, lo hemos explicado en numerosas ocasiones. Pero bueno, entonces claro, nadie se va a presentar diciendo, no voy a recortar las pensiones, voy a eliminar funcionarios públicos. A partir de ahora, un funcionario público no será a nivel eterno su puesto de trabajo, sino que según su rendimiento lo podrá perder. 9 millones de pensionistas, 3 millones de funcionarios, 12 millones de personas, 12 millones de votos. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién lo va a hacer? Si no existe en la población gente que reivindica ese tipo de cosas, no lo vamos a ver. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la cuestión de la prisión permanente revisable. Es muy claro. Si el gobierno ahora porque dice no la vamos a derogar, porque nota que existe un clamor popular que está en contra de derogar la prisión permanente revisable y que está a favor de que se implemente. Entonces esto es así. Lo mismo ocurre en otros países cuando vemos como estos bandazos que hacen los políticos. No debe usted nunca olvidar que lo que quieren es el poder y que sus principios, pues en fin, en muchas ocasiones los pueden variar en función de cuál sea el clima social que llaman los politólogos. Pero esta es la realidad. O sea, no busque planes perversos ni incentivos. Su único incentivo es el poder. Ya está. Y eso pasa por aumentar la deuda pública, que es una cosa que está ahí, que la gente dice, bueno, pues sí, 125, 130... No nota en su día a día, al día siguiente, las consecuencias, pero por supuesto que las va a notar, que es que vamos a vivir más pobres. Y el déficit estructural que tiene España es muy preocupante, pero no se le da la importancia que debería darle, entre otras cosas porque, en fin, son debates que implican cierta complejidad, aunque tampoco tanto, justo el caso del déficit y de la deuda pública, y ciertos conocimientos previos que hacen que no esté en el día a día de la sociedad. Vamos ya con un par de preguntas escritas. La primera de ellas me la pregunta José Luis, que me dice, hola Jano, me gustaría saber por qué ya no hablas del COVID-19. ¿Crees que la OMS, que ha recomendado nuevos confinamientos, está en lo cierto? Un abrazo. Pues no hablo del COVID-19, entre otras cuestiones, porque yo creo que lo del COVID-19 ya está más que hablado. A partir de ahora, ya con los casos que tenemos, ya saben, yo creo que todo el mundo antes o después nos vamos a infectar del COVID. El que no lo ha hecho ya lo hará. Y realmente la cuestión está en que no existe una presión hospitalaria. Entonces, a partir de ahí, esto que dice la OMS lo que puede hacer es confinar a ellos y que se quedasen confinados para siempre, porque no aportan nunca nada. Lo único que aportan es desinformación y, obviamente, pues bueno, crear este clima de pánico generalizado en la cual pues, se ven titulares que realmente son surrealistas. El otro día publicaban la nueva variante COVID Delta Plus. O sea, ya parece como una oferta a la que te tienes que suscribir, ¿no? Suscríbete y no pierdas la oportunidad de infectarte antes de que acabe el año. En fin, surrealista. Entonces, realmente el COVID-19 ya está hablado. Yo ya saben que soy partidario de que se acaben ya todas las restricciones. Por supuesto, estoy en contra del pasaporte COVID, pero es cierto que existen otros países, como en el caso de China, Japón, Corea del Sur, y Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda, que están con la política y que mantienen la política de COVID-0.
pues lo que decíamos antes, querer negar la realidad. Y es que la realidad es que el COVID cero, la estrategia de COVID cero. Aquí en España había algunos que también lo decían. No, tenemos que conseguir erradicar el virus. Y dices, vamos a ver. O sea, vamos a ver, ¿cómo vas a conseguir? Nunca te explican cómo. Esto es como el que te dice, no, hay que reindustrializar el país. Vale, ¿cómo? Vamos a empezar a hacer industrias, ya, pero ¿para qué? ¿Cuáles? Tendremos que ganar dinero. La idea es hacer industrias por hacer y perderlo. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Decían, no, que seguir la estrategia del COVID cero, hay que ir a por el virus, hay que conseguir que desaparezca de nuestras vidas. Dices, ya, o sea, en un mundo de 8.000 millones de habitantes, repito, 8.000 millones de habitantes, en el que cada día una persona está en España y puedes dormir ese mismo día en China, o puedes dormir en la India, o puedes dormir en Pakistán, tú me quieres decir que vas a conseguir que todos los países, 192 creo que son los que reconoce la ONU actualmente, se van a poner de acuerdo para seguir una estrategia que sea mitigar y acabar con el COVID-19. Vale, todo esto te lo crees. O sea, todo esto te lo crees. Y además te creerás que el mundo es el barrio, la ciudad en la que tú vives. Cuando la gente criticaba, decía, no, es que fíjate estos peruanos y estos brasileños que no toman medidas, porque a la gente se les muere de hambre. No de COVID, de hambre. Porque hay gente que se levanta por la mañana y no sabe qué va a comer y necesita ir a trabajar para vender sus productos artesanales o lo que encuentre para poder alimentar a su familia. Claro, aquí están los tíos sentados en su casa esperando, actualizando la cuenta corriente a ver si había llegado el pago del ERTE y se creen que el mundo está en esto. Entonces, esta idiocia generalizada pues también se ha visto reflejada con el COVID-19. ¿Por qué no hablo ya del COVID? Porque es que ya es un tema que ya está todo hablado. Y a partir de ahí dicen, oiga, nos tenemos que vacunar. Vale, ya nos hemos vacunado. Ya está la población española, la mayoría está vacunada. Dicen, no, pero faltan los niños. ¿Pero qué niños? ¿Qué problema hay que un niño no esté vacunado? Si hay cero casos de niños que hayan fallecido, sanos, ¿eh? Bueno, luego me sacan el pobre caso de un pobre niño que tenía leucemia. Pero niños sanos, ninguno. Entonces, ¿qué me está usted contando? El 60, no, bueno, el 70, bueno, al final el 90, no, pero 2 dosis no, mejor 3 no, pero ahora 4, pero es que quizás 5. Dices, pero vamos a ver, o sea, ¿qué tomadura de pelo es esta? Entonces, a partir de ahí, oiga, yo entiendo que habrá gente que estará más preocupada o menos, y lo cierto es que el mundo no se puede parar. Y hay gente, y esto mira, Singapur el otro día lo leía en The Straits Times, también un periódico que recomiendo que lean, que es muy interesante. Hablaban que Singapur ya esperan que al año vaya a haber 2.000 fallecidos por COVID-19. De vuelta a la normalidad. De influenza, o sea, de la gripe, se mueren en torno a 800 personas al año en Singapur. Y de neumonía, no del COVID, sino de neumonía, eran 3.500. Y ellos ya han hecho los cálculos y dicen, pues mira, es que es una enfermedad que se va a quedar aquí, que antes o después todos la vamos a coger y habrá gente que desgraciadamente fallecerá. Pero mientras los hospitales, el personal sanitario no estén saturados y las vacunas parece indicar, como el caso del Reino Unido, que también lo estamos viendo, que habían algunos catastrofistas que decían, ya verás estos listillos que han vuelto a la normalidad, lo que les dura, pues de momento, aunque tengan casos, se está viendo reflejado, y esto lo pueden ver en la web del NHS, las hospitalizaciones no están ni de lejos en los sistemas en los puntos que tenía cuando estaba saturado el sistema sanitario británico. Entonces, a partir de ahí es, oiga, si no se saturan los hospitales, ¿por qué? O sea, yo no entiendo cómo todavía en España hay gente que sigue, pues, en fin, como si estuviésemos en marzo de 2020. Pues no, ya sabemos muchas cosas, ya hay muchísimos avances, ya se sabe tratar mejor la enfermedad, ya tenemos una población, la mayoría de la población, sobre todo vulnerable, vacunada. A partir de ahí, ¿qué es? Buscar la inmortalidad, porque si estamos en eso, pues entonces díganlo, dicen, no, es que ya estamos buscando la inmortalidad del ser humano y que nadie fallezca. Bueno, vale, pues bien. Pues entonces a partir de ahí tendremos otro debate, pero si no, ¿qué sentido tiene? Entonces por eso no hablo de esta cuestión, porque me parece además súper aburrido, y luego también porque según lo que usted quiera leer, puede tener una cosa y la contraria. Hablo de estudios serios, no de estas tonterías que algunos lo leen en un blog y dicen, no, fíjate, mira, nos están matando con un chip o no sé qué, pero qué tonterías dices, ¿dónde lo has leído? No, en un blog. Vale, pues si ese es tu nivel de información, pues eso. Vamos con otra pregunta. En esta ocasión me la hace Carmen, que me pregunta, hola Jano, quería saber qué piensas de la postura del gobierno referente a abolir la prostitución. ¿Eres partidario? Un saludo y gracias por todo lo que haces. Pues la verdad es que yo no estoy en contra de la prostitución. Creo que si una persona quiere, en fin, su cuerpo, venderlo, tiene que tener derecho a ello, y siempre que no sea algo que afecte a terceros, no estoy en contra. Otra cosa es que pase, por ejemplo, lo que comentaba con Paloma, que en Holanda, pues en fin, se ve como una conducta normal, pues hombre, eso tampoco, ¿no? Y que se venda como algo habitual. Me parece que la dignidad del ser humano tiene que estar. Otra cosa, si me dices que hay
personas que son forzadas a ello. Hombre, eso sí, por supuesto que hay que perseguirlo, por Dios, faltaría más. Pero lo que es la prostitución, yo no estoy en contra de eso, que cada uno haga lo que le dé la gana siempre y cuando no implique daño a terceros. Y en este caso, pues si una persona quiere mercadear con su cuerpo, pues bueno, ella sabrá o él sabrá que también hay. Muchas veces cuando hablan de la prostitución solo hablan de la prostitución femenina. Por ejemplo, Senegal es el paraíso de la prostitución masculina. Muchas mujeres acuden allí, pero bueno, ya sabemos que los hombres la verdad es que poco importan y solo se habla de las mujeres en este mundo en el que nos ha tocado vivir. Pero bueno, en fin, vamos a dejar ya el programa de hoy que se nos va muy lejos y he de decirles que la semana que viene no voy a poder hacer el podcast porque me tengo que ir el miércoles a Budapest. Entonces, como tengo que irme el miércoles a Budapest a dar conferencias sobre, bueno, me han invitado a una conferencia sobre la libertad de expresión y otra sobre mi nuevo libro, no voy a poder hacer el podcast y lamentándolo mucho, la semana que viene no habrá entrega. Pero volveremos, dentro de la semana siguiente, no, la próxima, con más podcast de En Libertad. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.